Qué gusto, mis amados, que podamos retomar este recorrido por el Evangelio de Marcos. Y nos quedamos en el capítulo 6 en un episodio que podríamos llamar sorprendente, triste, un tanto desalentador. Y tiene que ver con el rechazo que sufrió Jesús por parte de las personas de Nazaret. Recordemos que Nazaret era como una aldea muy pequeña, se calcula que más o menos unos 500 habitantes, así que todos debían ser muy conocidos. Es muy distinto cuando a uno lo rechazan en una gran ciudad, en un país extraño, pero en su propia localidad, donde todos debían ser primos el uno del otro, como muy allegados, y sin embargo fue rechazado. Pero ese rechazo que sufrió Jesús no detuvo su labor misionera, y eso lo vemos en la parte final del capítulo 6, donde dice, es capítulo 6, versículo 6, donde dice: y recorría las aldeas de alrededor enseñando, alrededor de Nazaret. Consultando a Flavio Josefo, que fue uno de los grandes historiadores de esa época, él dice que Jesús hizo un recorrido de más o menos 45 aldeas y no quedaban una enseguidita de la otra, o sea que esto le implicó a él un recorrido de cientos y cientos de kilómetros. Solamente piensen en caminos polvorientos, subidas, bajadas, inclemencias del clima, lo que implica movilizar no solamente a 12 discípulos, sino a otros que lo seguían para todo sitio donde él iba. Entonces son unas labores titánicas las que él hizo, y uno lee muy rapidito: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero lo que siempre les repetimos una y otra vez: meditar lo que se está leyendo, ir un poquito más allá acerca de lo que eso implica, lo que eso significa. Y uno lo logra cuando uno lee y lee, cuando uno ora lo que está leyendo, cuando uno se adentra en el texto y empieza palabra por palabra, cuando uno identifica a los personajes antes de llegar a aplicar o de pasar a otra porción de las escrituras. Uno aprende a degustar eso. Entonces eso es lo que vemos aquí. Pero bueno, sabemos que Jesús está implantando, está sembrando, está colocando los cimientos del reino de los cielos. Y él pudo haber hecho esto por medio de ángeles, pudo permitir que toda la gente escuchara una voz celestial, que se abrieran los cielos y voces celestiales les hablaran de quién es él. Pero no lo hizo de esa manera. Él tenía una estrategia muy especial, y era hacerlo a través de hombres. Vamos entonces a la lectura de la palabra que el Señor nos regala esta noche, y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, desde el versículo 7. Dice así la palabra del Señor: entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población, y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
Padre, esta es tu bendita y maravillosa palabra. Y nos muestras esa primera labor misionera encomendada a los apóstoles. Permite que comprendamos el mensaje para nosotros en este día. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Hombres ordinarios enviados a una misión extraordinaria. ¿Y por qué de esa manera y por qué ese título? Porque es que cuando uno habla de los apóstoles, yo no sé ustedes, pero cuando yo hablo de Santiago, de Juan, de Pedro, de Pablo, yo me lleno de admiración por ellos y yo digo, qué cosa tan extraordinaria deben haber sido estos hombres, pero si estuviéramos ahí enfrente de ellos, veríamos que en ellos no había nada extraordinario, que no fueron elegidos por sus cualidades, por las facultades que tenían, no, porque es que el grande, el poderoso, el que hace todo posible, toda esa grandeza posible, no son ellos, sino que es el Señor, es quien los orienta y quien los dirige. Entonces, por eso, hombres ordinarios enviados a una misión extraordinaria. Y vamos a mirar cómo fue la estrategia del Señor. Y el Señor efectivamente los envió a cumplir una misión. En el primer momento uno no ve cuál es la misión, y esa es la manera de escribir de Marcos. Es diferente a cómo escribe Mateo. Cuando uno va al Evangelio de Mateo en el capítulo 10, uno encuentra todo un derroche de detalles acerca de a dónde ir, qué hacer, qué llevar, qué no llevar, qué es lo que van a hacer, cuál va a ser la misión. Todo esto ustedes lo pueden ver muy ampliado en Mateo capítulo 10. Pero sabemos que Marcos es de menos palabra y mucha acción. Y porque tenga menos palabras, él no está sacrificando el contenido ni el mensaje. Antes, por el contrario, lo que está es magnificando todo aquello que es necesario que nosotros comprendamos. Entonces les decía que por la manera como escribe Marcos, es en el versículo 12 donde vemos cuál era la misión que el Señor los envió a cumplir, porque ellos, él dice, y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Entonces, ellos fueron enviados a cumplir con esa misión. Entonces los llamó, ¿a quiénes? A los 12, y los envió de 2 en 2, pero no los envió sin nada. Lo primero que dice es que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y es que Jesús tenía toda la autoridad para hacerlo. Y esto ya lo habían comprobado los discípulos. De hecho, en este momento no preguntaron, como cuando estaban en la barca, que decían, ¿y quién es este? Que hasta el viento le responde. Aquí no dijeron, ¿y quién es este que nos envía a semejante misión? No, ellos cada vez estaban como más compenetrados con quién era Jesús, cuál era la misión, porque es que Jesús, aunque les anticipaba cosas, era necesario que ellos las fueran viviendo. Entonces, aquí vemos cómo los envía de 2 en 2, pero hay algo, ¿por qué 12 discípulos? ¿Por qué 12 apóstoles? ¿Por qué no 80? Pues tanto pueblo para evangelizar. ¿Por qué no otro número? Y 12 tiene una connotación muy especial, que allá cuando leemos el libro de Apocalipsis lo vemos. El pueblo de Israel fue fundado, cimentado en 12 patriarcas, uno por cada una de las tribus que componían el pueblo de Israel. Pero ahorita con Jesús nosotros vamos a ver que ya el pueblo no se rige por el antiguo pacto, el pacto del Antiguo Testamento, sino que se rige por el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia,
en Cristo Jesús. Y ese es el evangelio que van a predicar estos 12 apóstoles. Ahora, ellos en este momento no lo dicen de la manera que yo lo estoy diciendo, porque apenas están viviendo el proceso. Lo que el Señor hace es enviarlos a ellos a que vayan, a hombres ordinarios, enviándolos a la labor más extraordinaria, porque es que quien los está comisionando es nada más y nada menos que el mejor predicador del mundo entero, el del mejor que ha existido y existirá, porque es Dios mismo hecho hombre y es un hombre con toda la sabiduría que viene de lo alto. Y lo que Él está haciendo es preparar a estos hombres ordinarios, a estos hombres prepararlos para esta misión de llevar el evangelio a las naciones. Y los envía de 2 en 2, y uno dice, pero ¿por qué de 2 en 2? Y hoy estoy como muy enfocada en los números. ¿Por qué 12? ¿Por qué de 2 en 2? Eclesiastés 4:9 dice que mejor son 2 que 1, porque se ayudan. Este texto es muy empleado para las parejas, pero es para todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Es para todo lo que significa la ayuda entre 2 personas, entre 2 hermanos, entre 2 personas de la congregación, entre 2 personas que desarrollan una labor conjunta. Mejor es 2 que 1, porque se ayudan, se apoyan, se defienden. Cuando son esposos, digamos, por compartir el lecho, se calientan en las noches de mucho invierno. Entonces, ese es uno de los puntos por los cuales, o ventajas pues por las cuales el Señor los envía a ellos por parejas. ¿Qué les permite estar unidos? ¿Qué les permite no ir uno solo, sino ir de 2 en 2? Que ellos tengan una comunión fraternal, que puedan compartir experiencias, estrategias, cómo hablo, quién habla, cómo voy a sortear cualquier dificultad que tengo. Todo eso se los permitía. Se pueden socorrer cuando hay adversidades, porque es que ellos fueron enviados como Abraham, vayan a todas estas regiones. Pero enseguida vamos a ver que no era algo tan completamente claro para ellos, pero ellos obedecieron y fueron. Entonces, también hay algo de fondo, y es que la ley rabínica decía que cuando 2 personas servían de testigo acerca de cualquier cosa, se le debía dar credibilidad, no uno solo, sino 2. Y ellos iban a este pueblo judío, que era donde ellos estaban predicando, ellos iban a hablar algo en contra de lo cual iban los sacerdotes y muchas personas muy religiosas. Entonces, eso servía, todo esto de 2 en 2 servía para que ellos fueran escuchados de mejor forma. Pero el Señor, ¿qué hizo? Los mandó con unas instrucciones muy claras para la misión. Y vemos a partir del versículo 8, por ejemplo, les decía, ¿qué es lo que no deben llevar? Nada para el camino. Entonces empecemos a mirar esas como instrucciones tan extrañas en un principio. No lleven nada para el camino. Es decir, no lleven pan, no lleven alforjas, porque si no van a llevar pan ni van a llevar más nada, no necesitan pues maletines que cargar. No lleven dinero, no lleven una segunda túnica, es lo que uno llama una mudita de ropa. No carguen absolutamente nada de eso. Lo que sí pueden llevar es un bordón y unas sandalias, las que lleva puestas. Si se le dañaron, no lleva sandalias de repuesto, solo las que lleva puestas. Entonces, uno dice, ¿pero qué es esto? Y mucha gente dice, vea, esta es la manera como se deben hacer las misiones. Y esto no es una invitación a hacer votos de pobreza absoluta. Esto no es una invitación de Jesús para que los misioneros salgan y no planeen, no lleven nada
se vayan sin un peso en un viaje al África, por ejemplo, que es a donde la mayoría de la gente, cada que se habla de misiones, la gente piensa en África. Yo pienso en mi vecino del lado, pero mucha gente piensa en recorrer unas distancias extraordinarias. Entonces, no es una invitación para eso. ¿Saben qué es lo que el Señor les estaba mostrando? Lo que Él les estaba diciendo es que confiaran en los cuidados y en la provisión de Él. Vayan con fe. Pero cuando uno lee en Mateo, en el capítulo 10, versículo 10, hay otra razón de fondo con esto. Y Mateo dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, vayan a llevar el evangelio, y aquellos que reciben el evangelio se encargan de todo lo que ustedes necesitan. Recordemos que Jesús ya había hecho 2 recorridos por todas esas zonas. Entonces, cuando las personas van, cuando estos hombres van en el nombre de Jesús, ya mucha gente sabe quién era Jesús. Así que no los está enviando a que se mueran de hambre, a que sufran frío, a que pasen muchas penurias. Absolutamente no. Tanto es así que recibieron ellos un buen trato, que cuando Jesús estaba en el aposento alto, cuando ya estaba muy próxima su crucifixión, él lo relata Lucas 22, él les dijo a ellos: ¿acaso no los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado? ¿Les faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Pero él dice: y les digo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Quién es el que está dando la estrategia? En esta parte inicial de váyanse sin nada, solamente con un bordón para que se apoyen en el camino, que era lo que hacían, porque no es un bordón para caminar así como cuando uno está enfermito del pie, sino que el bordón del caminante es más alto que el caminante, para que el caminante haga esto y repose sobre ese bordón. Entonces, el que cambia la estrategia es el Señor. ¿Y por qué se las está cambiando aquí? Hablo de Lucas, porque el Señor sabe que en poco tiempo Él va a ser crucificado y que ellos van a huir con mucho temor, y que cuando empiecen a predicar en el nombre de Él los van a perseguir y les van a pasar cosas que atentan contra su integridad física. Entonces les cambia la estrategia. Esto solo para decirles, mis amados, que aquí en Marcos no se está diciendo que enviemos a los misioneros a que se mueran literalmente de hambre, a que padezcan todo tipo de necesidades, sino que el Señor sabía muy bien a dónde los iba a enviar, y lo que les estaba mostrando es que en Él podían confiar, porque Él era su proveedor, porque además el obrero es digno de su salario, y aquellos que reciben el evangelio se encargan de atenderlos. Y cuando llegaran a cumplir la misión, dice en el versículo 10, que aquel sitio donde fueran recibidos, ahí se quedaran, y que no empezaran de casa en casa. Ellos no se iban a quedar en ninguna parte una temporada larga, sino que eran pocos días para llevar el evangelio a esa región. Pero quédense en la casa donde les ofrezcan alojamiento, donde les digan son bienvenidos. Entonces bendíganlos con paz y quédense ahí, no estén de una casa a la otra y a la otra, de pronto buscando más comodidades o más prebendas, porque casi pues con mis palabras lo digo, no van de turismo, van a cumplir una misión, y una misión muy específica. Pero cuando no acepten el mensaje que llevan, versículo 11, en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Es decir, cuando lleguen
a una parte donde por más que digan que van en mi nombre y ustedes vean que no son bien recibidos, sino que por el contrario los rechacen, entonces vayan a otra parte. El Señor en muchas partes les dijo: el que a ustedes lo recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está en Mateo, en el capítulo 10. Y es que esa es la verdadera evangelización. Es cuando llamo personas a que conozcan la verdad del Señor. Pero no siempre voy a tener amigos que me reciban, voy a tener oposición y voy a tener personas que rechacen. Entonces aquí lo que el Señor les está manejando es cómo manejar la oposición. Esto de limpiarse el polvo de sus sandalias también era una enseñanza de los rabinos, que cuando una persona pasaba por un pueblo pagano, por cualquier circunstancia tenía que ir a un pueblo pagano, al devolverse a su ciudad, debía eliminar todo el polvo de sus sandalias para que no quedara ningún rastro de un suelo pagano, nada que viniera a contaminar. Entonces miren qué cosa tan hermosa la que les está enseñando aquí el Señor. Que esto de ser del pueblo de Dios no es solamente un asunto geográfico, no porque yo viva en un pueblo que es mayoritariamente judío o que hace parte del llamado pueblo de Dios, entonces no por eso voy de verdad de corazón a recibir el Evangelio. Entonces, lo que está haciendo aquí el Señor es mostrándole a gente que conoce que con esa limpiada del polvo de la sandalia lo que les está indicando es que si ustedes no reciben el Evangelio, ustedes que son la casa del Señor, ustedes que son el pueblo de Dios, si no lo reciben, el Evangelio será llevado a todas las naciones. Es eso lo que les está diciendo. Pero miren qué forma tan hermosa de aprender a manejar el rechazo. Miren lo que decía el Señor en Juan 15: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Es decir, estén preparaditos para el rechazo, porque si diciéndolo yo, y no es porque él aplique esa forma de pensar tan fea que aplicamos aquí, es que ustedes no saben quién soy yo. No, de esa manera el Señor no lo dice. Él lo sabe, pero si a Él lo rechazan, sabía perfectamente que a los discípulos también. Pero los discípulos llevan el mensaje de salvación con respeto a la libertad humana. Miren, si todo el mundo tuviera que recibir el mensaje, el Señor no hubiera utilizado hombres ordinarios. El Señor habría utilizado métodos de poder y convicción que Dios tiene a plena disposición, pero así no lo hizo. Él ofrece la salvación, Él ofrece el mensaje, pero nunca lo impone. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Lo que pasa es que no es fácil uno determinar cuándo deja de hablarle a una persona. Pero lo que muestra aquí el Señor es que uno se debe dejar guiar por Él. Porque aquí la idea no es que uno le mande pues nunca una maldición ni ejerza juicio sobre las personas que no reciben el Evangelio. Cuando uno lee en Mateo dice que el castigo para las personas que no, y los pueblos que no reciben el Evangelio será peor que el castigo que recibieron Sodoma y Gomorra. Y esto tiene una explicación muy clara, y es que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Dios al que más le da, más le exige. Sodoma y Gomorra no habían escuchado hablar de Jesús, habían escuchado hablar de Dios.
y cuando le dieron la espalda a Dios, recibieron un castigo para nada liviano, porque fueron completamente destruidos. ¿Y cuál es el castigo para una persona que no recibe el Evangelio, que lo rechaza abiertamente? Es peor que ser destruido físicamente, porque es una condenación eterna. Y yo diría una autocondenación eterna, porque Dios lo ha dado todo para que nosotros lo recibamos. Pero aquí lo que el Señor muestra es que el misionero, primero que todo, nunca debe emitir un juicio. Si a cualquiera de nosotros, mis amados, nos dicen que no una y otra vez, pues nosotros a la persona sí le mostramos a través de la palabra, pero no le enviamos un juicio. Y saben algo bien importante, no nos podemos quedar quietos. ¿Qué les decía el Señor? Limpien sus sandalias, pero sigan, vayan al próximo, al siguiente, porque el rechazo de unos cuantos nunca podrá paralizar la expansión del Evangelio. Y eso es algo que a nosotros nos debe quedar muy claro. Siguiendo aquí con el tema, vemos que ellos, estos hombres ordinarios que fueron enviados a una misión extraordinaria, entonces fueron enviados a cumplir una misión. El Señor les dio todas las instrucciones para la misión, pero ¿qué hicieron estos hombres ordinarios? Cumplieron la misión que les fue encomendada. Versículo 12 y 13. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Miren qué cosa tan hermosa. ¿Qué era lo que ellos hacían? Predicaban que todos se arrepintieran. No fue un mensaje que ellos se inventaran. Ellos no se sentaban a hacer proyecciones espectaculares, a contar historias maravillosas. Ellos llegaban a decirle a las personas: mire, ustedes tienen una forma de acercarse a Dios, tienen unas costumbres religiosas. Recordemos que le estaban hablando al pueblo judío. En Mateo, yo creo que es conveniente que leamos en Mateo, en el capítulo 10, unos cuantos versículos para que miremos. A estos 12 envió después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Versículo 6, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados, ese era el mensaje de Jesús desde que Él llegó, desde que Juan el Bautista empezó a hablar, que decía: porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos que se acercó fue Jesús mismo. Entonces, eso era lo que Él predicaba. Y ese era el mensaje principal que tiene que ver con el arrepentimiento. Y miren, nosotros hoy de pronto nos sentimos un tanto tristes, algunos, cuando leemos que ellos predicaban el mensaje, pero como Jesús les dio autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades, ellos colocaban aceite sobre la cabeza del enfermo, que entre otras cosas era una costumbre médica en ese tiempo, y eran sanos. Y eran expulsados los demonios. Entonces de pronto uno puede preguntarse: pero si yo tengo fe, si yo hago todas las cosas, si yo creo en mi Señor, si predico el arrepentimiento, ¿por qué un inválido no se levanta y deja su silla cuando yo predico acerca de una sanidad? Aquí el tema principal, mis amados, en ese momento era indispensable, porque el Evangelio se estaba introduciendo, porque el Evangelio se estaba llevando justo a todas estas personas
que habían visto a Jesús, que conocían a Jesús, y el Señor les daba ese poder especial. Pero el tema central era la predicación, que tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Y por qué es tan importante predicar sobre el arrepentimiento? Porque no hay otro camino para llegar al Padre, sino a través de Jesús. Entonces era indispensable que, aunque ellos se sintieran muy seguros por todas las prácticas religiosas que tenían, que dejaran esa confianza en sus prácticas religiosas y empezaran a confiar en Jesús. Lo que pasa es que Jesús les dio un regalo maravilloso a través de los apóstoles, el regalo del amor. Pero díganme, ¿qué más regalo de amor nos puede dar a nosotros aquel que de tal manera amó al mundo, que envió a su Hijo a que muriera en una cruz para perdón de los pecados de todo el que en Él cree, para que esa persona no se pierda, para que ninguno de nosotros se pierda, sino que tengamos vida eterna y una vida eterna a su lado? Entonces, ese es el mayor regalo de amor. Pero cuando nosotros predicamos la palabra, no solamente debemos quedarnos en el amor de Dios te ama y no importa lo que hagas, el Señor te ama, sino de tal manera te ha amado que dio su vida para perdonar tu pecado. Confiésalo y arrepiéntete. ¿Y a quién le confieso? Al Señor. Confiésate con Él, arrepiéntete con Él, enmienda la obra, muestra un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento y no un montón de lágrimas, sino un verdadero arrepentimiento. Dale un giro a tu vida, de tal manera que lo que antes hacía, que era pecado y deshonra, hoy no lo hagas y muestres lo que es el poder de Dios en una persona que ha recibido como Cristo, como Señor y Salvador. Y miren, un consuelo muy grande siento cuando leo esto, y es que el llamado del Señor es ese, es a que prediquemos el Evangelio y prediquemos el arrepentimiento a todas las personas. Pero la obra no la hago yo. La obra no la hace ninguno de ustedes cuando lleve el Evangelio, la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Pero es que si no le predicamos a la gente ¿cómo va a oír? ¿Cómo van a creer? No tienen forma. Pero para poder que la gente oiga y la gente empiece a creer, el mensajero debe ser enviado. ¿Y enviado por quién? Enviado por el Señor. ¿Y qué es lo que debe predicar el mensajero? El Evangelio, la palabra del Señor. No estar pendientes de rebuscarse mensajes que sean extraordinarios, porque es que lo extraordinario es el poder de la palabra en aquel que oye. No es extraordinario el que lleva la palabra, porque si miramos, mis amados, esta es la misma vieja historia. Este es el mismo, para muchos, y lo digo con respeto, viejo mensaje, conocido mensaje, pero es el mensaje que transforma. ¿Cuánto tiempo dura la misión? Para los apóstoles duró todo el tiempo que vivieron, más todo el legado que dejaron a través de nosotros. Pero mientras el mundo exista, la labor de nosotros existe. Y cuando nosotros ya no estemos sobre esta tierra, habremos dejado esa misión en otras personas que vienen detrás de nosotros. Pero recordemos que tenemos una sola vida y que no podemos perder tiempo, porque el mundo, con todo lo que hace, con la corrupción galopante que tiene, con esta pérdida de valores, el mundo se va destruyendo con una velocidad impresionante. Entonces, la velocidad con que nosotros tenemos que expandir el Evangelio también tiene que crecer.
también tiene que crecer. Y no nos podemos quedar pegados, no podemos desistir porque seamos rechazados. Recordemos que hasta Jesús fue rechazado, pero nunca, nunca la misión se ha detenido. Y recordar que así como el Señor envió a estos apóstoles, hoy nos envía a nosotros a cumplir la gran comisión, pero tengamos algo presente, que no siempre vamos a encontrar aceptación en las personas, que muchas veces vamos a encontrar rechazo. Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Humildes, recibir la palabra de Dios, que es una palabra que tiene autoridad, y entregarla con humildad, haciendo como dice en 2 de Timoteo 2:25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Yo lo voy a repetir, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y eso es lo que debemos hacer, mis amados. Llevar el Evangelio, no detenernos por el rechazo, predicar el arrepentimiento, que las personas de verdad reciban el mensaje en el corazón para que ese mensaje transforme sus vidas, pero entender que la obra la hace el Espíritu Santo de Dios, pero nosotros como mensajeros no debemos frenarnos, sino por el contrario, todos los días llevar a más personas el mensaje de salvación. Mi Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por el consuelo que has traído a mi propia vida y ministerio. Porque cuántas veces, Señor, me he sentido desilusionada y me flagelo y me castigo y digo, es por mi forma de hablar, es porque no tengo esa fogosidad al momento de llevar la palabra, es porque tantas cosas, Señor, que pienso. Pero, Padre, descanso en la plena convicción de predicar lo que está en la Biblia, Señor, de predicar tu palabra, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de salvación por gracia. Y la obra, Señor, la consolidas tú en cada una de las personas. Dame, Señor, humildad y sencillez a la hora de llevar la palabra. Permite, Señor, que pueda soportar el rechazo y que el rechazo, Señor, ante tu palabra no frene esa misión que me has enviado a cumplir y la misión que mandas a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno en sus propias luchas, porque cada uno de ellos, Señor, ha sido rechazado por una o muchas personas, y doloroso cuando son rechazados por miembros de su propia familia, cuando son rechazados por compañeros de trabajo, excluidos, discriminados por ocasión de su fe. Padre, bendícenos y fortalécenos y permite que podamos cumplir con la gran comisión, porque mientras haya un ser viviente en la tierra que no te conozca, no habrá parado nuestra labor misionera. Gracias, mi Señor, porque a personas ordinarias como yo y como mis hermanos nos has dado una misión extraordinaria, la misión de llevar tu palabra, una palabra que da vida y vida eterna. Gracias, mi Señor. Amén.